Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno al Día, donde la palabra no solamente se lee, sino también se escucha. El día de hoy empezamos un nuevo libro, el libro de Romanos, y nos toca leer el capítulo 1, así es que comenzamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El Señor Jesús vino a hacernos libres. Envió a Pablo a todas las naciones, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles, a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar el mensaje que él llevaba. Pero sobre todo, él defendía con una fe admirable cómo Jesús había obrado en él, cómo su fe y el evangelio lo habían transformado. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del evangelio que predico. No me avergüenzo porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío, dice, y también al griego. Pero sobre todo, esto, él pretendía que se revelara por la fe a cada uno. Porque por la fe es que debemos aprender a vivir. La palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si tú quieres aprender a vivir por fe, tienes que entender que tus fuerzas no te sirven de nada. Tus capacidades no te sirven de nada. Porque va a llegar un momento en el que si tú no eres capaz de reconocer a aquel que te amó primero, si no eres capaz de reconocer a aquel que entregó su vida por ti, si no eres capaz de reconocer la magnificencia y el poder de Dios, serás juzgado y serás juzgado para muerte y condenación eterna. Por eso el día de hoy quiero invitarte a vivir por fe, a dejar a un lado lo que tú eres y creer en aquel que entregó su vida por ti. No creas que tus capacidades o lo que tú piensas o lo que tú crees es lo correcto. Hay un libro que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo y se llama Biblia. Dedica un tiempo a leer y si no puedes leer, escucha. El día que el Señor puso en mi corazón grabar cada uno de los capítulos de la Biblia, fue justamente por eso, porque hoy en día la mayoría no quiere leer, no quiere escuchar la palabra del Señor. Por eso, quiero invitarte a vivir por fe, a que tu fe sea tan fuerte que seas capaz de abrir tus ojos y reconocer la magnificencia de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.